Doy gracias al Señor de estar esta mañana con ustedes y realmente me edifico de verlos. Es una bendición estar con un grupo de hombres que alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me hicieron la invitación, pues me sentí alegre de estar con ustedes. Y la verdad es que me encanta estar en una reunión de hombres, considerando el llamado a liderar que cada uno de nosotros tenemos. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie y tenemos un momento de oración? Amante Dios, estamos hoy delante de ti, porque queremos, oh Dios, no contar una historia. Queremos que esa palabra revelada a través de los profetas, por medio del Espíritu Santo, genere en nosotros esa transformación, ese cambio que quieres realizar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque creemos fielmente que tu palabra es viva y es eficaz, que puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestras vidas y generar transformaciones que el hombre por sus propias fuerzas no puede lograr. Ayúdanos esta mañana a oír tu voz, a abrir nuestros corazones y percibir el mensaje que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Me toca un tema que dice cuando un líder falla. Yo no sé si ustedes han oído alguna conferencia que se diga vamos a hablar sobre los líderes que fallan. No sé cuánta gente estaría interesada en oír una conferencia sobre los líderes que fallan. Pues lo más común es hablar de los líderes que no fallan, ¿verdad? Toda la gente está con la mirada puesta sobre los líderes que no fallan. Pero es interesante cuando nosotros vamos a las Escrituras y nos damos cuenta de esos hombres de Dios que fallaron. Que fallaron. No quiero invitarlos a que fallen, hermanos. Pero quiero que la palabra de Dios le levante si usted ha fallado hoy. Si usted no está en la condición que Dios quiere que esté frente al llamado que el Señor ha hecho en sus vidas. En el capítulo 4 de Jueces encontramos cuál era la condición de Israel. Y yo creo, hermanos, que es importante para cada uno de nosotros revisar cuál es nuestra verdadera condición. Si nosotros no estamos pendientes de evaluar nuestra propia condición, es difícil que nosotros clamemos a Dios para que esa condición difícil en la que nosotros nos encontramos sea transformada en lo que el capítulo 5 menciona, en una alabanza de adoración al Señor por la victoria que el Señor ha dado. Y eso es justo lo que el Señor quiere, que al final de la batalla podamos nosotros alabar y glorificar el nombre de Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, por la victoria que fue del Señor a través de nosotros. Y dice en los primeros 2 versos, hablando de la condición de Israel, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió
en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Había muerto el líder, había muerto también la fuerza, la fortaleza, el apego al Señor, y era un ciclo que vivía el pueblo. Dios venía, el pueblo clamaba, Dios venía, lo restauraba, lo ubicaba en una posición de comodidad, pero otra vez esa comodidad le estaba llevando a la idolatría y apartarse de Dios. Hermanos, muchas veces pasa así con la vida del creyente. Dios, en su bondad y en su misericordia, nos llena de todos sus favores, pero abusamos de la gracia de Dios. Este pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que se había alejado de Dios, había abandonado al Señor. Ahora, los resultados son graves. Cuando el creyente falla, tiene consecuencias graves, consecuencias que hay que afrontarlas, como las afrontó David y tantos hombres de la Biblia. El salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo, hermanos, que algo que está faltando muchas veces es reconocer esa gracia de Dios en nuestro diario vivir. A veces cuando uno llega después de los 60 años piensa, bueno, tal vez ya no hay tanto que decir o que hacer. Pues no hay que escuchar esa voz, porque es cuando más tenemos que decir. ¿De qué? De la gracia infinita de Dios que ha sido sobre nosotros. Hace poco estaba estudiando con los matrimonios de la iglesia y le decía: hermanos, a veces uno siente, bueno, ya está viejo ya, ¿verdad? Pero callar lo que en tantos años el Señor ha hecho en una vida matrimonial, yo creo que no sería justo. Porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Es cuando más debemos anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para dar sagacidad a los jóvenes. El pueblo había olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Y estaban en una situación complicada. Pero qué maravillosa es la reacción. Me encanta la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que volvió en sí. Hermanos, si es que a veces parece que como que se nos va, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí en la situación más difícil, como que es el momento para reaccionar y recordar lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo hemos despreciado a veces esa abundancia de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice en el verso 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermanos, era la era del hierro para los enemigos.
y para Israel infantería. No había llegado el hierro. No habían carros como sus enemigos. Y había una opresión de 20 años. No era una situación fácil, pero era una decisión correcta, clamar al Señor. Hermano, yo no sé qué batallas usted está librando en su vida. Usted y Dios las conocen. Hijos en desobediencia, relaciones matrimoniales que no están bien, ministerios en los cuales no estamos cumpliendo. Es su batalla. Pero qué maravilloso es reconocer que hay alguien a quien podemos clamar. Hay alguien que puede oírnos. Hay alguien cuyo oído está atento al clamor de sus hijos cuando nosotros lo buscamos con corazón contrito y humillado. Y eso fue justo lo que el pueblo hizo. Hermanos, a veces como que pasar por esos desiertos nos llevan al Señor. Pero qué bonito es no tener que pasar por el desierto. Y una petición que yo le hago al Señor: Señor, quiero ser obediente. Quiero ser obediente a tu voz sin tener que pasar por el desierto. Quiero obedecer tu palabra sin tener que pasar por la aflicción. Pero muchas veces el Señor me ha llevado a la aflicción, porque hay algo que el Señor quiere trabajar en la vida mía. Siempre que alguien decía en alguna de las encuestas que le hacen tal vez para seguros y cosas, me preguntaban: ¿alguna vez fue operado? Nunca. ¿Alguna vez tuvo un accidente? Nunca. Pero en un año tuve las dos cosas, ¿verdad? En un año fue operado 2 veces y un accidente. Y el Señor siempre tiene algo que enseñarnos para que el nombre de Él también sea glorificado. Clamar al Señor, hermanos, es necesario. Pero no vamos a clamar al Señor entre tanto no seamos conscientes de la situación en que estamos viviendo a veces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es maravilloso cuando venimos al Señor en un verdadero clamor, buscando su protección, alejándonos de la indiferencia y siendo conscientes de esa necesidad profunda que tenemos del Señor. En los versos del 4 al 10 tenemos la amonestación a Barak. La amonestación a Barak. Dice en los versos 4 y 5: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y nos preguntamos, ¿dónde estaba Barak? Y saben, hermanos, ese es un caso especial en los jueces, que Dios tiene que usar a una mujer. Pero hoy en día pareciera como que los hombres escasean también, los líderes.
ha sido más fácil dejar la responsabilidad en la mujer que asumirla como hombres. Hay escasez de líderes. Dice que en el tiempo de Moisés, de los 12 espías regresaron, ¿cuántos? 2. Y podemos recordar sus nombres, pero los otros yo creo que no los recordaríamos. ¿Y de la pandemia cuántos regresaron? Algunos no cantaron el lema volveremos, volveremos, ¿verdad? Se quedaron. ¿Para qué estaba quedado? Había sido indiferente al compromiso que Dios tenía para él, a ese llamado que Dios había hecho. Hermano, muchas veces pasa en el ministerio también y en el liderazgo que cada uno de nosotros hemos asumido en el hogar, en la familia, en la iglesia, con la sociedad misma. Estamos quedados a veces. En los versos 6 al 8 dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neptalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Hermanos, cuando los líderes son llamados, exhortados para cumplir una misión, un ministerio, es preocupante. ¿Por qué? Porque el mensaje, la instrucción ya había sido dada. Está en signos interrogativos, indicando que hay conocimiento. Y a veces pasa en la iglesia, hermano. ¿Por qué no ha llegado, hermano? Ay, viera, hermanos, que he tenido. Acuérdese que es el diácono. Hermano, ¿y qué ha pasado? Es que he estado ahí bien ocupado. Pero dejó abandonada la clase. Había una instrucción. Debía llevar Barak a su gente en el monte de Tabor, tomar 10,000 hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón. Era una instrucción de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. Pero este hombre había visto al ejército del enemigo. Saben, hermanos, muchas veces nosotros estamos más pendientes del enemigo que de las fuerzas poderosas de nuestro Dios. Y cuando nuestra mirada no está hacia arriba, nuestro ánimo va a decaer.
Pero cuando nuestra mirada esté puesta en Dios, las fuerzas del Señor vendrán sobre nosotros. Esa era la instrucción. Hay algunos hermanos que andan preguntando cuál será la voluntad de Dios en todo. Hay hermanos que de repente no evangelizan y dicen, porque es que el pastor no me ha dado el ministerio del evangelismo. Solo estudiemos las Escrituras y ahí encontramos toda la instrucción de lo que Dios está demandando de su pueblo, de sus hombres, de sus líderes, y cumplamos. Él nos ha dado la instrucción para ser hombres de valor, hombres que cumplan el propósito de Dios en esta tierra, entre tanto hay vida en nosotros. Porque pasará el tiempo cuando ya no podemos hacer la obra. Y también le dice lo que Él hará. Hermanos, es interesante en todas estas batallas, ¿verdad? Porque Dios podía derribar al enemigo sin necesidad del hombre. Pero siempre estaba llamando al hombre. Allá está Gedeón, ¿verdad? Y no, pues que quiero algunas confirmaciones, ¿verdad? Y así se llevan algunos, ¿verdad? Toda la vida esperando confirmaciones. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Interesante. El Señor está hablando. Hay enemigos que no son derrotados porque no estamos confiando en el Señor. Porque no estamos haciendo las cosas que el Señor está demandando de nosotros. Hay hogares a veces que no son restaurados. Porque no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha ordenado hacer. Yo traeré a tu enemigo allí y te lo voy a entregar en tus manos. Qué bonito, ¿eh? Pero haga eso, haga lo que le he ordenado. A veces podemos estar ahí toda una vida en oración, ¿verdad? Sin hacer. Y el Señor le dice a Moisés, deja de clamar, agarre camino. Ya clamó, ahora agarre camino. Actúe. No es que el clamor al Señor debe ser limitado, pero debe haber acción. ¿Por qué? Porque hay una instrucción que hay que seguirla, hay que cumplirla, para que Dios entregue el enemigo en nuestras manos. Era fácil la respuesta de Barak, ¿verdad? Nada parecía con la respuesta de Moisés, ¿verdad? Lo que dice Barak es, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Miremos la de Éxodo 33:15. Y Moisés respondió al Señor, ¿verdad? Si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la presencia misma de Dios en cada una de nuestras batallas. Pero un líder acobardado no ve más allá, no puede percibir qué es lo que realmente necesita. Ahora, como cristianos nosotros tenemos que estar enfocados fielmente que lo que necesitamos es que la aprobación de Dios esté en todo aquello que estamos desarrollando, que estamos haciendo. Es triste ver líderes flojos, ¿verdad? No podemos trabajar con la familia a veces porque somos flojos. Qué triste. Ay, es que este muchacho ya no quiere ir a la iglesia. Y apenas tiene años, 10 años. 12 años. Uno de mis hijos dijo: papi, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Si hay un montón de compañeros, hijos de pastores que no van a la iglesia y no les dicen nada. No le puedo decir el nombre. Ahí. Y le dije: sí, hijo, usted tiene razón, usted está viendo esos niños que no van a la iglesia. Pero mientras usted viva con nosotros, usted va a ir a la iglesia. Cuando ya no viva con nosotros, usted va a decidir. Y ahí estaba. Es uno de los dos. No podemos negociar la verdad de Dios. Tenemos que ser firmes en la palabra, hermanos. Hay instrucción que tenemos que seguirla si queremos que las generaciones también que vienen tras de nosotros adoren al Señor. En los versos 9 y 10, ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak. Y al final no fue Débora, fue Jael, que terminó quitando la vida a Sísara. Qué manera de exhortarlo. Hermanos, muchas veces los líderes que Dios quiere coronarlos con victoria, se han acobardado. Pero qué maravilloso es cuando el hombre es guiado por Dios, asume el compromiso y alcanza la victoria. Qué bonito, ¿verdad? Llegar al canto de victoria al final, porque al final, ¿qué tenemos en el capítulo 5? Tenemos la victoria.
el canto de victoria. Hermanos, y así es como el Señor quiere que vivamos, celebrando las victorias que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros como hombres de Dios. En el verso 11 dice: y Heber ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zoanaim, que está junto a Cedes. Interesante el hecho. Pareciera que se desconecta de lo que sigue, pero no. Hay toda una planificación de Dios en la victoria. Este hombre estaba en una posición estratégica donde Dios lo tenía, porque la mujer de Heber habría de cumplir una misión que Dios se había propuesto. Algunos hermanos de la iglesia me han dicho a veces: bueno, ¿por qué dejó ir a sus hijos para Impacto? Yo les digo: porque ese es el plan de Dios. No estaría de repente aquí con ustedes, ¿verdad? Dios tiene las cosas planificadas, organizadas con anticipación. Las tiene definidas. Sus victorias están en sus planes, no en los planes de nosotros. Él está adelante. Y este Heber era una pieza clave ahí. Tenía una buena relación. Así que eso levantó confianza en Sísara. Y mire lo que dice el 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. No se confíen, hermanos. Una mujer, ¿verdad? Una mujer. Yo creo que las esposas de los pastores deben ser mujeres que ayuden siempre en el ministerio de las mujeres en las iglesias. ¿Qué dicen ustedes? De los líderes. Es importante. Si no, puede haber alguna rebelión también, ¿verdad? Pero es bíblico que las mujeres mayores, ¿qué deben hacer? ¿Perdón? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a quién. Así que estamos todos temerosos hoy, ¿verdad? Yo creí que solo era yo. Creí que solo era yo estar aquí al frente, pero hay algunos por ahí también, ¿verdad? Hermanos, Dios concretó, Dios planificó y concretó la entrega del enemigo en manos de una mujer. En los versos 12 a 13 dice que vinieron pues, tal como el Señor lo había dicho, a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Oraset Goin hasta el arroyo de Sison. Hermanos, era una catástrofe, viéndolo bajo el ojo humano. Estos están arriba y el enemigo
en lo plano, solo esperando que bajaran como palomitas, ¿verdad? Con todo aquello armado. Pero Dios quiere exaltar su nombre, hermanos, para que veamos su grandeza, de cómo el Señor va a pelear por nosotros y que podemos estar tranquilos. Dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hermanos, cuando la fe está puesta en el Señor, vamos a tener memoria de sus grandezas, de sus maravillas. Vamos a reconocer que pudimos ser presa fácil para el enemigo, pero que la mano de Dios estuvo sobre nosotros y nos libró. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado? Y no es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, es por la infinita gracia de Dios sobre nosotros. No hemos sido fieles a nuestras esposas por nuestra propia habilidad. Han habido pensamientos perturbadores en nosotros, pero por gracia y misericordia de Dios hemos sido liberados para su gloria, para su alabanza. La victoria se alcanza de pie, hermanos, no es sentados. No es sentados. Hermanos, si tenemos una iglesia de hombres que están activos, la obra del Señor se va a expandir y las almas van a ser alcanzadas. Es de pie. Entonces Débora, verso 14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak respondió, y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Oroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Agarró impulso al fin el hombre, ¿verdad? Agarró impulso. Se levantó y actuó. Obedeció. Y saben, hermanos, más tarde en Hebreos lo tenemos como uno de los héroes de la fe. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Él no nos queda juzgando por los fracasos. Él nos levanta de ahí cuando clamamos al Señor y nos da la victoria. Ese hombre reaccionó. Ojalá que esta mañana más de alguno que ha estado sin reaccionar, reaccione, ¿verdad? A saber qué batalla hemos estado perdiendo y podemos ganarla hoy. Podemos clamar al Señor, pero también levantarnos y obedecer para ver la grandeza del Señor derribando a nuestro enemigo.
Siempre mi esposa está cerca de mí. Ella, cuando ya va a ser el tiempo, me hace así, ¿verdad? A mí me cuesta estar viendo el reloj, ¿verdad? Pero yo creo que los de Impacto Norte me pueden ayudar hoy. Se acostaron tarde. Cuando yo vea que empieza alguien a cabecear, yo sé que ya es la hora, hermano. Yo sé. En el capítulo 5, ¿qué tenemos? El canto de victoria, donde todos deberíamos estar. Glorificando al Señor, porque nos ha dado la victoria. Él quiere que seamos victoriosos en Él. Él quiere derribar los muros y que nosotros seamos testigos de lo que Él puede hacer a favor de nosotros, a favor de su obra, a favor de las familias, a favor de un mundo que se pierde y que necesita ser rescatado, porque ahí cerca de nosotros están muchos que están divorciándose y nosotros podemos estar pasando tranquilos por ahí, ¿verdad? Esperando que el pastor ponga un grupo casa por esa zona, ¿verdad? El anciano. Pero ahí está la necesidad. Y Dios quiere que glorifiquemos su nombre por lo que Él va a hacer. Pero nos ha llamado a nosotros. Dios quiere darnos la victoria, hermanos. Pero tenemos que ser conscientes de nuestra condición, clamar al Señor y obedecerle. Dice San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición: permanencia en su palabra. Ahora, nadie puede permanecer en la palabra del Señor sin antes venir a los pies del Señor. Usted puede estar frente a una lucha que no la va a poder ganar si usted aún no ha conocido al Señor y usted está peleando con sus fuerzas. No va a ganar esa batalla. Usted necesita venir a Jesús. Y venir a Jesús no es venir a la iglesia. Venir a Jesús es permitir que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros y genere en nosotros una transformación constante en nuestras vidas. Que miremos hacia atrás y nos dé horror lo que éramos hace 5 años. No podemos seguir siendo igual siempre. Dios está haciendo un trabajo de transformación con aquellos cuyo Espíritu Santo mora en ellos, porque el Espíritu está haciendo un trabajo junto a la palabra. Los verdaderos hijos de Dios se levantan. No están sentados. Son guiados a ser vencedores. Dice el salmista en el Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué maravilloso, qué maravilloso. Terminemos en la conclusión, hermanos. No sé si nadie está durmiendo, pero terminemos. Yo creo que ya me pasé el tiempo. Dice, el apartarse de Dios provoca tremendas consecuencias para las familias, para la iglesia, para la nación, ¿verdad? Debemos permanecer en el Señor. Y yo les animo, hermanos,
que sigamos. Y les felicito porque yo sé que cada uno de ustedes está perseverando, está luchando. Y tenemos que seguir adelante con la fuerza del Señor. El fracaso de un líder está en función de su alejamiento a Dios, ¿verdad? Si el hombre se aleja de Dios, es víctima seguro del fracaso. Dios es un Dios de oportunidades. No sé cómo está cada uno, pero hoy Dios quiere hacer un trabajo en nosotros, en cada uno de nosotros. Deje que el Señor haga su obra en su vida. Dios cumple su propósito, aunque sus líderes fallen, ¿verdad? Él cumple su propósito. Y esta obra es una obra del Señor, y por eso está de pie. Porque Él es el dueño de su obra. No somos nosotros. Es Él. Así que les animo en el Señor a mantenerse firmes, a clamarle, a obedecerle, a depositar nuestra confianza en el Señor para poder llegar a ese canto de júbilo, ese canto de victoria que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros. A veces los rostros dicen mucho, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Si ese gozo del Señor es realmente nuestra fortaleza. Que el Señor les bendiga, hermanos.